Estudiantes de décimo, en esta oportunidad vamos a estudiar durante la semana 3, que va desde el lunes 4 de mayo hasta el viernes 8 de mayo, vamos a estudiar cuartiles. En esta oportunidad vamos a ubicarnos en la página 303 y recordemos además que estamos en la asignatura de estadística. Decimos que los cuartiles son valores que dividen a un conjunto de datos en subconjuntos de igual porcentaje. El primero va del 0 al 25%, el segundo va del 25 al 50%, el tercero va del 50 al 75% y el último del 75 al 100% de la distribución. Estos normalmente se denotan Q1 para el 25% o menores, Q2 para el 50% y Q3 para el 75% y se calculan a través de una fórmula muy parecida a nuestra anterior clase. Entonces recordemos que la clase pasada estudiamos los percentiles. Los percentiles nos dice que vamos a utilizar esta fórmula de acá. Percentil para cualquier sub K, desde el 1% hasta el 100% y teníamos esa fórmula. Veamos que es semejante, que va a cambiar. Ya no es percentil sino cuartil. Aquí también tenemos esta K y aquí tenemos que era desde el 1 hasta el 100. Aquí tenemos una K sub Q. Recordemos que las K sub Q son cuartil 1, 2 o 3. En este caso ya no es 100, sino va a ser 4, recordando que se divide de 0 a 25, 25 a 50, 50 a 75, 75 a 100. En el denominador tenemos el mismo elemento, aquí tenemos el mismo elemento adicionado y al final tenemos el mismo producto que es la amplitud. Entonces es algo muy semejante a la clase anterior, solamente que se divide únicamente en 4. Dicen donde Q sub K es el valor del cuartil que queremos hallar. Además, tenemos que, la clase pasada habíamos dicho esto mismo, L sub I es el límite inferior del intervalo del Q, del cuartil, F sub I menos 1, la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior del cuartil. F sub I es la frecuencia absoluta del intervalo donde se encuentra el cuartil. El A sub I es la amplitud de los intervalos. Entonces tenemos un ejemplo aplicado. Dice, en una universidad se ha definido que el 25% de los aspirantes con mayores puntajes, o sea, el 75 al 100%, no lo contrario, el 0 al 25 no, o 25 mayores no. Los mayores al 75% serán admitidos y en este caso aceptados. Entonces dice que para establecer el nivel de conocimiento que tienen los nuevos integrantes de la comunidad, se requiere determinar cuál fue el mínimo de admisión a la universidad. Entonces vamos a determinar el Q3, o sea, el 75% mayores. En la tabla se presenta la distribución de frecuencias agrupadas, acuérdense que estamos en datos agrupados, con los resultados obtenidos. Entonces, calcular el cuartil indicado, o sea, el cuartil 3. Entonces tenemos los intervalos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 intervalos. Fíjate que va de 150 como límite inferior, como límite superior para el primer intervalo 175, hay una diferencia de 25. Ya estamos viendo cuál es el tamaño de la amplitud, 25, 150, 175 es 25. Nuevamente tomamos, como en la clase anterior, el límite superior, que no se toma el 175, sino la décima anterior, o sea 174,999, etc. 175 a 200 nuevamente encontramos 25 y así sucesivamente con todos. La marca de clase, recordando que es la mitad de esos dos valores, la mitad entre 150 y 175, 162,5, ustedes lo pueden observar en el libro mejor. 175 a 200 la mitad, 187,5 y así sucesivamente con cada uno de ellos, la marca de clase. Ahora, tenemos acá la tabla vertical de la frecuencia absoluta, el F sub I minúsculo. Tenemos para el primero que de 150 a 175 puntos se sacaron 16 personas. De 175 a 200 puntos se sacaron 45 personas. De 200 a 225 se sacaron como nota 38 personas y así cada uno sucesivamente. La frecuencia absoluta acumulada, recuerdo que el primer dato lo pongo acá siempre
y empiezo a sumar. Este más este me va a dar este de acá. 45 más 16. Vamos a obtener como resultado 61. 61 más 38 vamos a obtener como resultado 99. 99 y 40, 138. 138 más 63, 201. Ese le vamos a prestar atención ahorita, al 201. 201 más 56, 257. 257 más 12, 270. Y 270 más 10, 280. O sea que en total hubo 280 como total. Lo tenemos acá, que son las personas que se presentaron. Entonces, para poder calcular este elemento, este cuartil 3, vamos a decir, el paso número 1 es calcular la C, que habíamos llamado como C la clase anterior. Yo les voy a dejar al final del video el enlace para, por si tienen alguna duda, lo revisen, dar clic y ahí lo pueden ver. Más o menos en la parte de acá va a aparecer. ¿Listo? Entonces dice, C es igual a N por el cuartil dividido en 100. Vamos a aplicar esa fórmula. N, ya sabemos que es 280. Lo vamos a multiplicar por un K sub Q. Ese K sub Q dijimos que era el cuartil 3, o sea 75%. Y en la parte inferior dejamos el 100 porque así nos indica. No confundir con lo que podemos observar en la página 303. Ahora, vamos a desarrollar ese elemento, 280 lo dejamos quieto. Hay un máximo común divisor entre 75 y 100, que al dividirlos me va a quedar 3 cuartos. Simplificar el numerador 75 y el denominador 100 y me va a quedar 3 cuartos. ¿Listo? Que es 25. 280 por 3 me va a dar 840 y en la parte del denominador dejamos el cuarto. 840 y un 4 daría 210. Ya tenemos el valor de C, que es este mismo que tenemos por acá. A eso lo podemos llamar C menos F sub I menos 1. Lo habíamos indicado en la clase anterior. Entonces, ¿qué podemos concluir de 210? Dice, o sea que el cuartil 3 es. Entonces, fijémonos. 210. 210 estaría entre 200 y 225. Vamos a contar 1, 2 y 3. Ahora, de abajo hacia arriba, del último hacia arriba, contamos 3. 1, 2 y 3. O sea que este valor de acá son nuestros elementos a observar, al igual que ese, que es la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior. Y ese que es la frecuencia absoluta del intervalo que hallamos. Entonces dice, vamos a empezar a reemplazar. 275 a 300 es el Q3, que es lo que podemos observar en la página 303. Ahora apliquemos la fórmula. ¿Cuál fórmula? Esa que tenemos por acá. El primer elemento me dice L sub I. L sub I es el límite inferior del intervalo Q. El límite inferior sería 275, que lo vamos a poner inmediatamente por acá. Dice C, que sería toda esta porción de acá. C sería igual a 210, que lo acabamos de hallar ahorita, menos F sub I menos 1. F sub I menos 1 es la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior al cuartil. El intervalo del cuartil es este, la frecuencia absoluta acumulada sería 201. Y en la parte del denominador vamos a dejar a F sub I. F sub I, ¿quién es? La frecuencia absoluta del intervalo donde se encuentra el cuartil, que sería 56.
A su vez lo vamos a multiplicar por la amplitud, A sub I, amplitud de los intervalos, recordando que van de 25 en 25 cada uno. Entonces, continuando desarrollando, obtenemos 275, 210 menos 201 tendríamos 9, en la parte del denominador 56, multiplicado por 25. Nuevamente dejamos el sumando 275 quieto y decimos 9 por 25 me va a dar 225 y en la parte del denominador lo dejamos quieto, que es 56. Después dejamos el caballero sumando quieto. 225 dividido en 56 me daría aproximadamente, por eso pongo acá el igual curvo, aproximadamente 4,02. A ustedes les va a dar en la calculadora, o si hacen la operación, la división entre 225 y 56 la hacen de manera manual, que sería lo recomendable, les va a dar 4,01708, etc. Y se repite una porción de ella, es cíclica. Entonces, al adicionar estos dos elementos vamos a tener 275 más 4, 279, los decimales. Ahora, hasta acá hemos hecho el proceso matemático. Lo importante son las conclusiones. ¿Qué puedes concluir tú respecto a lo que estamos estudiando? Que serían estos valores desde acá. ¿Qué puedes concluir? Además de que ellos son los que van a ser admitidos por la universidad, ¿qué más puedes concluir? Te invito a que realices en el comentario de este video algún tipo de conclusión que consideres pertinente y de acuerdo con eso pues vamos a dejar una tarea dentro de la clase sincrónica. Entonces eso es todo por ahora, chicas, y Dios las bendiga.